chicas, ¿qué tal? Bueno, pues aquí estamos Claudia y yo, que la verdad que le hemos estado dando muchas vueltas a cómo hacer algo diferente y habíamos pensado que, ya que nos gusta tanto cocinar y veo que siempre tenéis muchas ganas de que os enseñemos recetas, de cómo cocinamos, de nuestro día a día, pues hemos pensado de mezclar las charlas que solemos hacer en Mi Insight junto con una receta de cocina. Primero darle la bienvenida a Claudia, que se presente, que la invito a mi casa a cocinar, estoy súper feliz de que me haya invadido y nada, espero que os guste esta idea y que podamos hacer muchas más. Gracias, Alba, cariño. Nada, yo vi algún vídeo de Alba ya haciendo alguna receta y dije, Alba, ese es mi sueño, o sea, quiero hacerlo contigo y deseando empezar y gracias por invitarme a tu casa, que es preciosa. Y hoy te he traído una idea, a ver qué te parece, que hacemos mucho en Hermanas Martínez, unos boniatos rellenos, que a veces los rellenamos de pollo desmechado, a veces de ternera y bueno, ya luego le ponemos unos toppings también a gusto, que os daré ideas y eso, que me parece muy, muy sencilla, súper nutritiva, así que si te parece te voy contando. En época de boniatos, pues nada. Eso es. Que os guste. Hemos pensado hablar de la menorrea, así que va a ir un poco todo enlazado a eso. Lo queremos hacer también dinámico, por eso también el tema de la receta, porque así creo que es más divertido. Y luego, bueno, pues si tenéis preguntas, dudas, podéis escribir que intentaremos contestaros, si no luego hacer una charla presencial o lo que sea. Bueno, pues vamos a empezar con la receta, que nos cuente Clau más o menos los ingredientes, de qué se trata y de dónde ha traído cada cosita, que a ver si me está cayendo ya la baba. Bueno, pues mira, van a ser eso, unos boniatos rellenos. Lo primero que vamos a hacer es asarlos al horno, unos 40 minutos, depende del tamaño, pero entre media hora y una hora, yo creo que este tamaño, 40-45 minutos a 200 grados, ¿vale? Para que se queden tiernecitos por dentro, tampoco que se queden muy blanditos, ¿vale? Luego los abriremos y meteremos dentro una ternera que he traído, que mira, hoy os he traído una ternera de pasto de Finca Vinturón, que es donde yo compro la carne, no es ningún tipo de publicidad, simplemente es que es el sitio que más me gusta. Oye, y el sitio de confianza, y hoy la he traído una mezcla que tienen de ternera con hígado. ¿Vale? Para meterle ahí un plus, porque sé que bueno, el hígado para mí es un multivitamínico, es un superalimento y muchas veces nos cuesta comerlo. Entonces hacen esta mezcla que la hacen también en hamburguesas, etcétera, y a mí me encanta. Y no para los peques, etcétera, no, está buenísima, luego la probamos. Y nada, irá rellena de esto con una mezcla de especias, hinojo, comino y semillas de cilantro, ¿vale? Las he triturado un poquito, las he tostado, ¿vale? Y ahora las cocinaremos junto a la carne, unos dientes de ajo. Ojalá olieseis, por Dios. Sí, esto es una maravilla. Esto es una maravilla, la mezcla esta, ¿eh? Me encanta. Un poco de pasta de tomate, que a mí me encanta meterlo en las recetas porque potencia bastante el sabor con la ternera y eso queda muy bien. Y echaremos también un poquito de cilantro, perejil picado también podemos echar. Y luego lo acabaremos, boniato, ternera, y lo acabaremos. Aquí hay diferentes opciones, a veces ponemos guacamole, un poco de cebolla roja macerada y cilantro, pero hoy vamos a acabarlo con un aliño de yogur que he traído también de Finca Vinturón, que son de vacas A2, que son vacas que pasan en libertad y una raza que ya se ha perdido, ¿vale? Y queso fresco, que muchas veces lo pongo queso feta, pero hoy he traído el queso fresco también de Finca Vinturón, y menta o hierbabuena, y normalmente, que también es bastante otoñal, lo acabo con granada, pero se me ha olvidado, así que vamos a utilizar tus arándanos, ¿vale? Pero bueno, me encanta esa mezcla de yogur, feta, menta y granada, ¿vale? ¿Y los boniatos los metes enteros primero? Sí, vale. Hay dos opciones, meterlos así normal, pero para que se hagan más fácil y queden mejor, los envolvemos en papel albal. También otra opción sería cortarlos y meterlos cortados, pero quedan mejor envueltos, ¿vale? ¿Me ayudas? Sí, claro. Toma, cariño. Precalentáis el horno a 200 grados, los envolvéis así bien, pues a fuego medio altito. Vamos primero a añadir aceite. Vamos a picar, nada, dos dientes de ajo, si os gusta un poquito más potente, 3. Contar un poquito también el por qué estamos aquí, el porqué de nuestra amistad y el que creamos esto, porque al final también creo que tenemos una mentalidad muy parecida en cuanto a la salud. Yo conocí a Claudia hace como, pues no sé, casi 6 años o así. Resulta que nada, yo en Hermanas Martínez, que ya tiene una cafetería, cafetería-restaurante, que está todo delicioso. Además, esta noche voy a cenar tacos allí. ¡Ah, qué bueno! Sí. Y nada, la verdad que me encantaba pues cómo plasmaba todo el tema de la salud, hacían yoga y mis sábados por la mañana, después de terminar de estudiar el MIR, pues me iba allí y me desahogaba.
Así que bueno, empecé con un brote de acné pues por el periodo de estrés, etcétera. No me bajaba la regla como en 6 meses y yo pues bien lo naturalizaba o bien iba a la gine y lo único que me decía era toma anticonceptivos, que es la solución. Así que Claudia me identificó a la larga y me dijo, esos granitos, ¿de qué vienen? Nada, empezamos a hablar y ella también me contó un poquito que ella también había pasado por eso, que me podía ayudar, que no hacía falta recurrir de manera inmediata a los anticonceptivos, sino que había otras alternativas. Así que, pues nada, ¿qué es para ti la amenorrea, Claudia? Pues mira, yo la verdad que lo definiría como un estado de desconexión con tu cuerpo, porque es lo que yo mirando atrás creo que sentí. Has aprendido, ¿no? Y he aprendido, sobre todo he aprendido, porque la desconexión era tan grande que es que no era ni consciente de que estaba en amenorrea. O sea, tú fíjate, ¿no? Porque tanto tiempo pues con anticonceptivos, lo normalizas. tenía mucho acné, entonces había estado mucho con Dercutan, con anticonceptivos, y no sabía qué, cuando me preguntaban, ¿pero cuántos están en amenorrea? Yo decía, pues no lo sé, claro, no te sé decir si un año, 2, 3. Mi conexión con mi cuerpo y mi estado, ¿no? era tan descontrol que no sabía, ¿no? En qué momento estaba mi salud. Simplemente lo único que me preocupaba, que por eso también, bueno, ahora doy gracias, ¿no? Por eso me llevó a verme un poquito más hacia adentro y a mí misma, era por el tema del acné. Fíjate, o sea, a mí mi ciclo me daba igual, ¿no? En ese momento no era algo, pues no menstruo, ¿no? Porque no tenía el conocimiento de lo que significa la menstruación para una mujer, ¿no? No sabía que era un indicador de salud. Claro. Simplemente era, no menstruo, me dicen que me tomen anticonceptivos, ok, ¿vale? Pero a mí lo que me preocupa son mis granitos. Claro, por favor, solucionarme esto estéticamente, que al ¿no? final, no por nada, pero que también puede ser un problema. O sea, yo también, es verdad que es lo que más da la cara, ¿no? Cuando empecé a lo mejor el tema del acné, que suele ser más adolescencia, 18, 19 años, es lo que más nos preocupa, el no vernos que tenemos solamente grano y que todo va a la cara y dices, jope, porque yo así, mi amiga tiene la cara lisa. Sí, al final es lo que dices, también es un indicativo de salud, la piel habla, ¿no? Habla mucho a nivel de las emociones, ¿vale? Pero bueno, es verdad que yo cuando tenía amenorrea iba a los ginecólogos y bueno, simplemente me veían tan delgadita y sí que a lo mejor alguno te decía ese comentario, ¿no? De come más o estás muy nerviosa. Y tómate anticonceptivos, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que yo siempre he tenido como ese estigma, ¿no? de ser la niña pues muy flaquita, en los comedores del colegio siempre era como que ya, como si tuvieses algún trastorno como de la que conducta, te tachan, ¿no? sí, Al final un poco alimentaria. Sí. Y en mi caso, que obviamente hay muchos casos en que la amenorrea, de hecho, pues posiblemente ahí, claro. en la mayoría de casos, pues en mi caso nada más allá de la realidad. O sea, yo siempre he sido una niña muy delgada y me ha costado mucho coger peso, pero no era mi estado, o sea, no era el estado energético, digamos, era el estado emocional lo que me estaba llevando a esa amenorrea. Entonces, claro, hay muchas veces que nos etiquetan con el trastorno de conducta alimentaria y eso a mí incluso me generaba más estrés porque yo era como focalizarme más en la comida, que para mí nunca había sido ni un problema ni nada, ¿no? Y no causado ningún... Y a veces como obligarme un poco, ¿no? A comer o cuando no te apetecía. Sí. Entonces, pues me parece también importante dar esta visión porque es verdad, y ahora hablaremos, ¿no? Que en muchos casos la amenorrea viene por un trastorno de la conducta alimentaria, porque para explicar un poco lo que es la amenorrea, es cuando tu cuerpo siente a nivel hipotalámico, a nivel cerebral, cree que no tiene recursos energéticos suficientes para menstruar, claro. ¿Vale? Entonces deja de invertir esa energía en lo que es la reproducción, ¿no? Entonces... como que, por así decirlo, ese recurso intenta, como al final yo creo que el cuerpo somos súper sabios, dice eso que no me hace falta al 100% ahora, lo voy a quitar y voy a aprovechar esa energía para otras cosas. Como supervivencia, claro, ¿no? Eso es. Eso es. Entonces, claro, cuando no hay un déficit calórico o un exceso de gasto calórico, pues chicas, eso que a lo mejor recortan la dieta, hacen mucho ejercicio, mucho deporte, es verdad que bueno, que está muy asociado a esa falta de menstruación, ¿no? Pero hay otros muchos casos, ¿vale?
Y claro, hay veces que eso estigmatizamos y no siempre viene por ahí. Y si viene por ahí, pues hay que reenfocarlo, ¿no? Explicárselo a la paciente. Porque... Sí, y no decirles que tienes la culpa, tienes que comer, es que a lo mejor esa persona, o sea, yo creo que ya estamos hablando de algo mucho más amplio y algo que hay que tratar pues con especialistas. El tema de ahora lo que tenemos tanto de información a nivel de las redes sociales, de ver siempre la chica perfecta, de pensar que el prototipo de mujer ideal es aquella chica delgada y no tiene por qué ser así. Al final yo creo que también, por desgracia, igual que todo ahora mismo, tenemos sobreinformación y como que siempre intentas copiar el rol que pensamos que le gusta a todo el mundo, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero es verdad que a lo mejor es un poco técnico, no lo sé, pero bueno, que hay muchas veces hay una asociación directa entre síndrome de ovario poliquístico, que hay dos perfiles, que se llama adrenal o metabólico, que está muy asociado al TCA, ¿vale? Muy asociado a la amenorrea. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes esa disfunción, tienes problemas metabólicos muy asociados al metabolismo energético, es decir, puede haber una resistencia a insulina y una desregulación de las hormonas de hambre-saciedad. Entonces hay problemas con la leptina y la grelina, ¿vale? Que son esas hormonas que nos regulan, y entonces eres más proclive a tener atracones, eres más proclive a tener esa resistencia a insulina y a lo mejor a tener más peso en ciertos casos, ¿no? Genera muchos trastornos de ansiedad, disfunciones, eso, no sentirte a gusto con tu cuerpo. Sí. Entonces, ese desequilibrio metabólico es lo que te lleva a un trastorno de la conducta alimentaria. Sí, que no una cosa es la otra, sino que es al contrario. Claro, entonces, si tú se lo explicas a la paciente y dices, oye, mira, es que tienes un síndrome ovario poliquístico metabólico, tienes una resistencia a insulina, deberías, pues, hacer una dieta un poquito más modulada o baja en carbohidratos, hacer un poquito más de deporte de fuerza y darle esa información, ese empoderamiento a la paciente, ya no lo ve como, es que tengo que perder peso. Claro. Y ya está, o es que no estoy conforme con mi cuerpo. Que estar sana al final, ¿no? Claro, o sea, es entender y saber qué necesita tu cuerpo y llegar a ese equilibrio en el que a lo mejor puedas tener una forma física en la que te encuentres cómoda, pero que tu cuerpo esté con el equilibrio energético sana, creo, que necesita para menstruar, ¿vale? Que al final la menstruación muchas veces de mujeres, ay, qué rollo, ¿no? Sí. La regla y tal, no sé qué. Es un indicador de salud brutal. Total. Además, el otro día que estábamos en una charla, la gente decía, no, es que para mí tener la regla es estar enferma, o sea, no, tenemos que darle la vuelta a eso, porque si eso es verdad, porque es así, hay que buscar dónde está la causa de ese problema, porque no es una enfermedad, ni te tiene que causar unas limitaciones. Una cosa son limitaciones y otra cosa es que obviamente cuando tenemos la regla estamos más cansadas, a lo mejor no nos apetecen ciertas cosas, más apáticas, pero eso no significa ni que estemos enfermas, ni que nada, o sea, es entender que el dolor no es normal, ciertos rasgos tampoco son normales, entonces ir a eso, ¿no? Eso es. Yo os cuento un poquito más mi caso, por si alguien se siente identificada, ya os digo que hay muchos tipos de amenorrea, o sea, igual que... En mi caso, por ejemplo, yo creo que fue también más a nivel deportivo, o sea, yo siempre he competido mucho al tenis, y es verdad que a lo mejor... Un gasto energético muy elevado. Creo que no consumía lo que realmente mi cuerpo me estaba pidiendo. Entonces, pues bueno, también es verdad que yo de pequeña siempre he sido más gordita y luego pues cuando ya di el estirón adelgacé y es cuando te empiezas a ver más mona, te empiezas a ver bien y es así, o sea, quien diga lo contrario... Sí, la mayoría de casos viene por ahí, claro. Yo cuento el mío porque me parece como que yo he sentido lo otro, ¿no? Sí. O sea, como sentirme juzgada por ser tan flaquita. Son dos casos diferentes también es bueno, pues eso, que yo sí que a lo mejor era mucho deporte, y comía lo mismo que comía mi amiga que a lo mejor no se movía de la silla. Entonces es, pues eso, entender que no es eso así. Es. Y ahora que lo dices, muchas veces no solo lo que comemos, o sea, cuánto comemos, sino lo que comemos, porque a mí me pasaba que a nivel digestivo, mi sistema digestivo claro. es lentito, ¿no? O sea, digamos que le cuesta, ¿no? Y yo creo que eso nada lo probamos, a ver qué Me gustaría también explicar un poco por encima para que entendáis lo que es la resistencia a la insulina. Como que el cuerpo estás metiéndole una cantidad de sustancias, ¿no? O el tema del cortisol, porque también al final hay una elevación del cortisol, que eso también lo controlamos con lo que es se controla también, hay una resistencia a la insulina, ¿no? Sí, o sea, cuando a veces el cortisol al final lo que eleva es la glucosa en sangre y entonces puedes... causar la resistencia a la insulina. Entonces podemos incluso en analíticas ver que tenemos una glucosa buena, por así decirlo, pero luego lo que es la glicada, que es cuando hablamos de la hemoglobina glicada, es
lo que se mide en sangre 3 meses previos está más elevada de la cuenta. Entonces nos damos cuenta que es porque quizá hay una inflamación en el cuerpo que nos está diciendo, oye, esto hay que ver por dónde va. ¿Y cómo trataríamos eso? Hay que hacer como un detox, ¿no? Por así decirlo. Bueno, es que depende del caso, ¿no? Porque muchas veces, por ejemplo, en mi caso, tú ves mi insulina, o sobre todo mi glicada, mi glicosilada, está en 5,7, 5,8, que se considera prediabetes, ¿eh? Y soy súper delgada, y como bien, imposible. Entonces, ¿qué problemas hay ahí? Es el cortisol. Claro. No, entonces, en mi caso, no es un buen recurso reducir carbohidratos. Claro. Entonces, hay que ver si, como os decía antes, hay dos síndromes de ovario poliquísticos principales, que es el metabólico y el adrenal. En el metabólico hay una resistencia a insulina, que sí que viene bien bajar carbohidratos, hacer más deporte de fuerza, ¿vale? Así que serían esas estrategias de bajar inflamación, modular peso, ¿vale? Ahí sí que estarían muy bien enfocadas esas estrategias, pero cuando es adrenal, ¿vale? Lo que muchas veces viene por genética, nuestras glándulas suprarrenales, encima de los riñones tenemos unas glandulitas, pues nuestras glándulas suprarrenales generan más hormonas, bueno, como DEA, testosterona, o sea, como más hormonas androgénicas que también nos hacen proclive a esa resistencia a insulina. Y ahí lo que tenemos que hacer, o sea, yo lo que tengo que hacer y tenía que hacer en su momento es bajar el ritmo, parar, claro. ¿Vale? Y el cuerpo te lo estaba avisando de esa manera. Irme al cuerpo. No tengo la regla. ¿Por qué? Pues porque al final es verdad que la regla, o sea, lo que es la menorrea se genera porque nosotros en el cerebro tenemos la hipófisis, el hipotálamo y luego toda esa información se manda a lo que son los ovarios para decir, fabrica estrógeno y progesterona. Cuando hay arriba una señal de que está saturado, eso se frena y entonces no va a llegar la señal a los ovarios para que generen esas hormonas. Y entonces ahí es cuando pues dice, vale, pues tengo que recortar en alguna cosa. Al final el cuerpo claro. Es que es sabio, por eso que nos venga la regla es un indicativo de que estamos sanas. Claro. Lo que pasaba en mi caso es que ese estrés que ya puede venir pues por un estrés emocional, por un estrés del ritmo de vida que llevamos, por cosas que no somos ni conscientes, ¿no? Porque el subconsciente por muchas veces, o sea, por traumas del pasado, o sea, muchas cosas que llevamos ahí en la mochila, ¿no? Que no somos conscientes el día a día, porque yo miro atrás y digo, pero ¿por qué estaba yo claro. así? Bueno, primero porque tengo esa tendencia, esa genética a llevármelo a esa parte más suprarrenal, ¿no? Pero porque tengo cosas que no tengo en el consciente, lo tengo en el inconsciente, que me quitan energía, me roban energía. ¿No? Al final, querer hacerlo todo bien, querer llegar a mil cosas en un día cuando es que no pasa nada, o sea, y bueno, porque no tengo hijos, o sea, no me quiero imaginar, al final creo que hay que saber relativizar y dar prioridad a lo que realmente es importante, que somos unas mujeres que pensamos que somos todoterreno, y lo somos, pero no hace falta llegar a 10.000 cosas al día, o sea, yo al final he aprendido, es que para hacer las cosas mal, hazlas bien y haz 2, o sea, porque hay veces que vas con un estrés, ansiedad que dices, no. Sí, o mejor hecho que perfecto, exacto, ¿no? O sea, es. Al final también esa búsqueda... Y que es perfecto igual, porque no, vamos... Esa búsqueda del perfeccionismo constante roba mucha energía. También puede ser un proceso vírico, o sea que hay muchas cosas que quitan energía y a mí me gusta ver estos casos de amenorrea porque cada mujer es diferente y no siempre es un TCA, no siempre es un estrés emocional, hay veces que son problemas digestivos y tu sistema digestivo no saca bien los nutrientes, o sea, hay tantos casos, ¿no? Que hay que ver dónde está ese déficit, digamos, energético, o sea, qué te está robando energía, ¿no? O dónde tenemos que parar y frenar, en qué cosas tenemos que prestar más atención y en qué otras tenemos que sacar de nuestra vida. Que nos hemos puesto a charlar y no he explicado muy bien esto, pero bueno. Quemado, tranquilos. Ahora la probamos. Lo que hemos hecho, aquí. Eso es. He puesto un poquito de aceite, hemos sofreído un poquito los ajos y luego una mezcla de cilantro, perejil. Lo pones aquí, no lo pones crudo. O sea, eso es en fresco, ¿vale? La carne y las especias que sí que eran secas, que eran hinojo, comino y semillas de cilantro, ¿vale? La pasta de tomate y cocinar a fuego medio durante 5 minutitos, 10 minutitos, ¿vale? Genial. Y sal, pimienta y lo vamos a probar, ¿vale? A ver qué tal. Buenísimo, seguro, vamos. ¿Qué te parece? Buah, tía, está buenísimo. Ya hemos limpiado un poquito la cocina, hemos probado esto que estaba buenísimo, hemos cortado los arándanos. Voy a desmigar un poquito del queso y lo voy dejando todo ahí. Un poquito, que veremos a ver si hay que grabar 5 horas. Ahora quería también un poco centrarme en el tema de lo que estábamos hablando de la mujer, ¿vale? Y también un poco, creo que está también muy dinámico el
el tú a tú, ¿no? La presión que nos metemos en el día a día, creo que es algo que también tenemos que ver que hay que escucharnos y saber que no todo es maravilloso ni todo sale perfecto a la primera y que las mujeres cuando tenemos esos signos que hay que saber que somos unas suertudas porque los hombres, sin embargo, quizá cuando enferman ya están en una fase que no más tienen avanzada, ese indicador. eso es, pues saber que hay que escuchar el por qué no nos viene la regla y empezar a tratarle. También es por eso por lo que a mí me encanta Claudia, cómo explica todo, cómo trata todo esto. Yo soy médico, pero es que aprendo muchísimo de ella porque creo que lleva mucho tiempo trabajando en la medicina de la forma más funcional y más integral del paciente y no de no tienes esto, tómate esto. O sea, y eso creo que es algo que estamos ahora dando un poco un enfoque de intentar descubrir el porqué de las cosas antes de llegar al problema. Eso es. Y eso es lo bonito de la medicina y lo que creo que mucha gente quiere llegar a aprender, ¿no? Y poder llegar también a vosotras. Y si os podemos dar algunas recomendaciones, pues la verdad Creo que has dicho, o sea, como dos cosas muy importantes que me voy a parar un poco. Una es como lo que tú dices, como pararnos y mirarnos y sincronizarnos en el momento en el que estamos del ciclo, que eso es importante, porque no somos iguales en cada momento del ciclo y hay momentos en los que necesitamos más recogimiento, momentos más de apertura, que tenemos más vitalidad, momentos que necesitamos más carbohidrato, momentos que necesitamos menos o podemos. Entonces, el permitirnos ser cíclicas, el permitirnos que cada momento somos diferentes, creo que eso es clave, porque a veces parecemos robots y como todos los días iguales, no, eso los hombres, ¿no? Pero nosotras, no, nosotras somos una montaña rusa, pero bienvenido sea, ¿no? Porque somos así, es que no somos iguales, ¿no? Lo que se ha vendido un poco de igualdad y el falso feminismo, pero creo que es muy importante saber que el hombre y la mujer, pues es que estamos creados de manera diferente. Fisiológicamente y claro que diferente. Sí, obviamente que la mujer a nivel laboral hemos crecido muchísimo, pues estamos haciendo. Pero eso es un jardín que nos meteremos otro día, eso, ¿no? Porque, si no, esto va para largo. Sí, pero es verdad que bueno, esa era la segunda parte en la que quería hablar, ¿no? El yo puedo con todo, ¿no? Yo creo que la sociedad nos está llevando a una hiperproductividad muy grande y el ser capaz de parar, mirarnos, ver qué queremos y qué necesitamos en cada momento, eso es clave. Y si me preguntas a mí qué le dirías a la Claudia de hace 10 años, ¿no? O 20 años, ya no sé, le diría lo mismo que ahora, o sea, le diría, para, mírate, respira y mira a ver qué necesitas, pero que me sigue pasando hoy en día. O sea, hoy en día de repente me doy cuenta y estoy en piloto automático. Me doy cuenta y ay, me sale el acné, ay, mi sistema digestivo, ay, y digo, uy, o se te retrasa un poquito el ciclo, o un ciclo más doloroso. Entonces hay que ir parándose en esos pequeños detalles que no son grandes, no estás enferma, no son grandes patologías. Porque ya el cuerpo antes de chillar, ¿no? Habla un poquito, ¿no? Pues pararse ahí, ¿no? Y ver qué necesitamos y bajar el ritmo, el ritmo porque la vida de hoy en día a ver, también si te metes ahí. Sí, pero que al final creo que también hay que vivir todas las fases. O sea, al final de adolescente pues tienes que ser un torbellino, salir hasta las tantas y vivir la vida. Luego ya llega un momento de tu vida que yo al final muchas veces te lo comento a ti o lo hablo con mi amiga, es que el cuerpo muchas veces me pide, o sea, quédate en casa. Y antes era como, no, es que tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que llegar a esto, no. Y me apetece estar tranquila, hacerme una cena rica, descansar y estar conmigo, ¿sabes? Saber decir no, que muchas veces ya ha habido cuesta como mucho. varios hits, o sea, no sé cómo se llama, pero como momentos clave de aceptación, que uno fue el no salir perfecta de casa, bueno, que tampoco he sido nunca aquí esto del acicalamiento, pero de permitirme ir en pijama, o sea, decir, o ir con un herpes, con un no sé qué, pues o no maquillarme, o con mis granos a la vista, ¿no? El permitirme, oye, pues así soy y me acepto, ¿no? Eso fue uno, y el otro, lo que tú dices, la parte social, hasta que te ves más guapa cuando haces eso. Sí, pues eres tú, ¿no? Te aceptas tú y yo creo que eso es el primer paso, ¿no? Y la otra es la parte social, porque lo mismo, o sea, al final yo soy quizás una persona que necesita más pausas, más tranquilidad porque yo soy así, mi amiga quiere llegar a todo y puede hacerlo. Una edad en la que es pues salir, no sé qué, todo, y decir, oye, pues es que no me apetece, el saber decir que no. Y no pensar que era un bicho raro el poner límites. Y quedarte un viernes en tu casa leyendo un libro, cenando a las 7, 8 de la tarde y ser feliz y no importarte, ¿no? Pues yo creo que esas dos cosas son clave para reconectar con tu ciclo, reconectar con tu salud, permitirte aceptarte. Yo creo que va
deberíamos ir por ahí las mujeres. Sí, sí, y además yo creo que también al final llega un punto que al final las relaciones cambian, ¿no? Y dices, jolín, pues quizá ahora soy más afín a otro tipo de persona y eso no es malo. O sea, tus amigas de toda la vida seguirán siendo tus amigas de toda la vida, pero quizá ahora te haces a otros perfiles que se asemejan más a tu estilo de vida. Pues maravilloso, o sea, y saber decir, pues sí, este es mi camino ahora. O sea, yo creo que hay que evolucionar y que Madurar, ¿no? el estancamiento es enfermedad y el movimiento es salud y siempre que se avanza y se evoluciona es positivo, ¿no? Creo que eso es muy importante. Y hablando de eso, ¿qué opinas del movimiento y la menorrea? O sea, en cuanto al deporte. Pues mira, me parece algo que lo mismo, yo he tenido periodos de decir, uy, no me quiero pasar de hacer cosas y me parece que es algo que yo necesito y que la mayoría de mujeres necesita. Lo que pasa es que no necesitamos ir al 100% y hacer deporte 5 o 7 días a la semana al 100%. O todas el mismo deporte. Es que eso es que habrá momentos en el ciclo, quizás en torno a ovulación, podemos hacer un HIIT, un deporte más potente, salir a correr, algo más de cardio, meternos un poco más de caña en cuanto a potencia y a tiempo. Y en fase premenstrual, en fase lútea, bajar a lo mejor un paseo, un poco de yoga, un poco de pilates, lo que te pida el cuerpo, un movimiento suave. Entonces yo creo que ahí va también con lo de escucharse y hacer lo que realmente te pide tu cuerpo, sin entrar ni en el exceso ni en la pereza, ¿no? Total. Pero sí que encontrar ese equilibrio, decir, vale, necesito moverme porque el movimiento es salud y no decir, no, es que si estás en amenorrea, quédate en tu casa. ¿Por qué no? Porque a mí una de las mejores formas de, si por ejemplo la amenorrea es de ese perfil adrenal, ese perfil más de cortisol, de estrés, el movimiento es la terapia. Claro. Entonces si te quedas hay que liberar. Eso es, si te quedas en tu casa va a ser peor. No, total. Otra cosa es que sea el perfil ese, por ejemplo, si es una deportista de élite, ahí pues habría que rebajar, meter más calorías, reponer y bajar ritmo. Total, y era como, si no lo estoy haciendo, lo estás haciendo mal. O sea, no me permitía un sábado, me levanto a las 10 de la mañana, o sea, ya ves tú, o a las 11 de la mañana, no, hay que levantarse a las 8, hay que hacer tantos kilómetros, porque si no, ya era como que todo el día a mí me lo condicionaba. Y ahora digo, pero no, o sea, no hay necesidad. Hacerlo desde el disfrute y desde cómo te encuentres tú. Total. Y otra cosa que antes decía, el permitirnos, eso, el permitirme, que a mí me sigue costando, quedarme en mi sofá haciendo nada. Total. O ver una serie tonta. Es como, ostras, lo que me cuesta, Pero... Me he sentado en el sofá, o sea, yo digo, ¿cuántas veces me he sentado en el sofá Sí. Es verdad. El parar, eso, el momentos de no hacer nada, ¿no? Sí, y tienes muchas pacientes con... Sí, o sea, yo creo que, bueno, es un tema que me encanta y me apasiona, pero también creo que la ley de la atracción, ¿no? Muchas ¿Y cada veces hay más, piensas, o no? ¿O que cada vez la gente lo manifiesta más? Pues no sabría, eso a lo mejor como médico podéis verlo más. Yo creo que cada vez la gente lo manifiesta más. A ver, yo creo que este problema siempre ha estado. Yo creo que siempre ha estado, pero creo que tiene que haber más por hacia dónde va la sociedad y hacia dónde va la mujer. Entonces, no me sé estadísticas y todo, pero yo diría que seguramente esté yendo a más. Sí. Lo que pasa es que no sé cuántas amenorreas encubiertas por anticonceptivos, etcétera, hay, pero vamos, hacia dónde va el papel de la mujer y hacia dónde nos está llevando esta sociedad, lo más normal es que... Mira, yo quiero hablar de algo de los anticonceptivos porque creo que la gente, o sea, que a lo mejor todo el mundo lo sabe. Voy a tocar los boniatos, a ver cómo van. Tú sigue contando. No, porque al final los anticonceptivos creo que es algo que no sabemos lo que hacen en nuestro cuerpo y es importante saber que lo que está causándonos cuando nos tomamos anticonceptivo y nos baja la regla, hay que saber que esa regla no nos está bajando de manera natural, sino que la pastilla es la que está generando ese pico de hormonas y está produciendo esa regla. Entonces, cuando nos vayamos a quitar esas pastillas, la regla va a seguir sin venir. Entonces, es por eso lo importante de saber que los anticonceptivos no nos están curando, ¿vale? Están intentando producir ese ciclo de manera artificial. Así que no sé qué opinas tú. Sí, al final están encubriendo, ¿no? Es como poner una tirita, ¿no? Pensar que porque haya un sangrado es una menstruación y no es así. O sea, es un ciclo, digamos, ovulatorio, etcétera, y tus ovarios están en knockout, ¿no? O sea, están parados. Sí, porque tú ves que sangras, claro, y es como, vale, pero no está nada resuelto y nada, es como poner una tirita, ¿no? Es como tapar el problema un poco, que es un poco con lo que pasa muchas veces hoy, pues eso, si te duele tal, tómate tal, un ibuprofeno, no sé cuándo. Si te duele la regla, no, si te duele la regla... Bien, ¿por qué te duele? Claro.
Vale. Yo, mira, yo al final, es verdad que estuve como 1 añito y medio sin que me viniese y que estaba en Alemania. Yo me acuerdo que encima en Alemania, claro, a mí se me complicó todo porque era como en plan, intenta tomarte este suplemento, este otro, y le mandaba a Claudia en el supermercado, esto vale, esto vale. Y me acuerdo que después de 1 año y medio, al final decidí no tomar nada de anticonceptivos, con lo que Claudia me recomendaba de suplementación, y también un poquito, pues, aprendí a decir que mi camino no era el de todo el mundo. Yo decidí dejar el MIR y me fui a Alemania 1 año a la aventura, a hacer allí un rotatorio, y fue cuando realmente me tranquilicé. Tardé 1 año, y cuando un día me senté en el aseo y dije, o sea, me puse a llorar porque fue como, ha venido sola. Claro, muchas mujeres creen que hacen estos cambios y el cambio es no. Inmediato, no, claro, eso es lo que es un eje neuroendocrino lento, por llamarlo de alguna forma. Es decir, si tu cuerpo, o sea, la reproducción no es una tontería, ¿no? Tú si va a venir el león a atacarte, o si hay un problema de hambre, de lo que sea, ¿no? Tu cuerpo no va a invertir energía en la reproducción, pero no es algo que se vaya a resolver si hoy le das más alimento, hoy le das más calorías, hoy le das más energía. Es como el boniato, pues si no se hace igual sexual, porque no va a ser más rápido. Claro, o sea, pues va a decir, vale, hoy sí, pero mañana me vas a dar. Sí, total. Tu cuerpo necesita esa seguridad en un tiempo prolongado para que ese eje se vuelva a activar. Entonces, hay que ser constante con esos cambios, digamos, de mentalidad, de ejercicio, o sea, con todo lo que hagas hay que ser constante. No vale un día, hoy me como los atracones, eso claro. Al revés, ¿vale? Es contraproducente, no, es darle al cuerpo lo que necesita de forma continua. Claro, y también eso, yo también a Claudia le decía, porque yo estaba allí en Alemania y como que muchas cosas que me decía mejor no hagas, pues no me quedaba otra, porque estaba en una familia y era como, por las noches solo se comía pan, cosas de embutidos, tal, y le decía, es que creo que me causa más estrés el pensar, no puedo, que el decir, bueno, pues no pasa nada, ahora tengo que vivir con ello, pues eso además yo me hacía también pues mis tomates, mi ensalada, y además de el trocito de pan, por no sé, porque al final también parece una tontería, pero es como, qué rara que esté haciendo otra cosa, ¿sabes? Sí. Y yo me hacía lo otro, pero intentando también un poco que no me agobiase eso. Claro, al final, de ahí la importancia de entender qué está ocurriendo en tu cuerpo, ¿no? Para ser inteligente y esas estrategias, saber cómo adaptarlas, ¿vale? Porque yo siempre se lo digo, si las propuestas que yo os digo en consulta, los suplementos, las dietas, digamos, van a generar más estrés, no lo hagas, porque va a ser contraproducente, ¿no? Claro. Entonces, ahí muy bien lo has dicho tú, decir, oye, pues mira, ahora tengo esto, de esta forma, lo haré, digamos, como lo mejor posible, pensando que esto va a venir bien a mi cuerpo, sin que me vaya a suponer un estrés extra, porque sé que va a ser contraproducente. Espero que os esté gustando, ¿eh? ¿Esto qué, cómo está? Nada, más duro con la piedra, no, sí. Pero bueno, vamos a abrirlo y... El colorcito así, ¿no? Por sí, le falta un poquito. Vamos. Un tip que me parece muy curioso es que lo que es boniato, patata, arroz, lo metáis al frigo y al día siguiente lo comáis, porque ha perdido más almidón y es más fácil la digestión, ¿no? Sí, se convierte en lo que llamamos almidón resistente. Eso es. Entonces, en vez de absorberse en intestino delgado, se absorbe más en colon, entonces el pico de glucosa... Pasa como más al final. Claro, no tienes un pico de glucosa tan alto y es alimento para tus bacterias. Vale, pondríamos la carne, podríamos abrir aquí un poquito más el boniato por dentro, ¿vale? Pero bueno, cubriríamos con la carne. Yo cocino así todo con las manos, ¿eh? Yo también. Me gusta tocar las cosas. Sí. Luego también me chupo los dedos. Yo también. Comer con las manos es maravilloso. Un manjar. Y lo acabamos con un poquito de queso, que hoy hemos traído ese queso fresco de la finca Vinturón, pero a mí me gusta mucho con queso feta. Es una maravilla. ¿Qué tal lo veis, chicas? Buah, brutal. Bueno, ahora viene la qué mejor maravilla. parte. Primero, Claudia. Buah, qué rico, por favor. Me encanta. Buah, es riquísimo, chicas. Probarlo, ¿eh? La tenéis que hacer. ¿Qué te parece? Súper fresquito, ¿eh? Bueno, chicas, pues nada, hemos probado la receta, está súper rica, así que tenéis que hacerla y esperemos que os guste mucho este estilo de charla. De nuevo formato. Así que si queréis, nada, comentarnos, que nosotras, vamos, si tenemos que comer esto todos los días, no hay problema. Gracias. Adiós.